Nuevamente es un placer saludarte. Hemos llegado al día miércoles 5 de enero en la lección de la escuela sabática. Queremos agradecerte por la sintonía que nos das y el tiempo que nos das para entrar en tu casita y traer estas enseñanzas que Dios nos da por medio de su palabra. Este día va por título Jesús es nuestro sumo sacerdote. Queremos decirte que a través de la lección Dios nos habla, Dios nos dice y queremos invitarte para que nos acompañes al estudio de este día miércoles 5 de enero, la lección número 2. Para este momento, para este día, traemos el invitado y tenemos a nuestro querido amigo y pastor José Carranza, que nos acompaña para compartir los puntos importantes de esta lección. Adelante, pastor. Gracias, pastor. La lección nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál es la función de un sacerdote para nosotros? Sabemos muy bien que un sacerdote es el que ministra en el santuario. Entonces, la función de Cristo como nuestro sumo sacerdote es Él el que perdona nuestras imperfecciones y nuestros pecados. Porque la función del sacerdote es enseñar o instruir a su pueblo o instruir a las ovejas. Entonces Él es el que nos instruye, Él es el que nos enseña y Él es el que nos indica la forma a seguir. Por eso en esta Amén. mañana nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, el cual está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. ¿No es así, Pastor Juárez? Claro que sí, pastor. Gracias. Bueno, hemos de empezar nuestro estudio. Ahora sí. Después de la instrucción, vamos a empezar con una palabra de oración. Sabemos que tenemos que leer la palabra de Dios, pero antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Esperemos que en casita nos acompañes. Puedas también acompañarnos para orar. Pastor Carranza, ayúdenos con la oración, por favor. ¿Cómo no? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre de amor, venimos para adorarle y glorificar su nombre. Agradecerle, bondadoso Padre, por la oportunidad que nos regala de estar en sus atrios, Padre, y poder escuchar su voz a través de esta lección de que tenemos en nuestro medio un sumo sacerdote, el cual Él intercede por nuestros pecados, intercede por nuestra vida. Él está siempre con nosotros en nuestro andar diario. Él está con nosotros en todo momento y en todo lugar, guardando y protegiendo a su pueblo, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, en nuestro Dios. Amén. 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 Gracias, pastor, por esa linda oración. Vamos a ver la segunda función de Cristo en el santuario, en el lugar santísimo. Vemos que Él tiene diferentes funciones, como nuestro mediador, como nuestro defensor y ahora como nuestro sumo sacerdote. La palabra de Dios en el libro de los Hebreos nos va identificando realmente el trabajo o la función de Él que hace por nosotros y para Sí. nosotros hoy en día en defensa de una raza caída. Pastor, ¿qué nos puede usted decir acerca de este día? Jesús como nuestro sumo sacerdote. Pastor, las funciones del sumo sacerdote, en primer lugar, es velar por su pueblo, Amén. buscar a su pueblo y también interceder por su pueblo. Y en este caso, Cristo Jesús abandonó los atrios eternos, vino a esta tierra, vino a buscarnos, hasta que Él tuvo que morir en la cruz del Calvario como un cordero. Entonces murió para entregar su vida, para entregar su sangre, para salvar a cada uno de nosotros. A través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, entonces con su sangre preciosa Él nos lava, nos limpia y nos purifica, y de esa manera nosotros podemos estar delante de Él, podemos nosotros sentir satisfacción porque tenemos un sumo sacerdote que se preocupó por, por nuestras necesidades diarias y todavía Él sigue velando por nuestras vidas. Donde quiera que nos encontremos nosotros, ahí está el pastor para buscar y defender a las ovejas y librarlas del peligro en que vivimos en este mundo, pastor. Amén. Claro que sí, pastor, es muy importante, ¿verdad? La lección nos está llevando a los sacrificios, a los holocaustos que se le llevaba en el tiempo del pueblo de Dios. Y
el libro de Levíticos, el capítulo 1, nos muestra el sacrificio de por qué se llevaba todo esto. Había un sacerdote, había un tipo y un antitipo. Había el sacerdote que administraba en el lugar santo, pastor, Exactamente. y había el sumo sacerdote que administraba en el lugar santísimo. Pero ahora, el orden del sacerdocio, la Iglesia Popular aún todavía trae esta enseñanza de que el sacerdocio sigue en actualidad, pero sabemos que Cristo, cuando Él intercedió por nosotros, cuando Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, fueron mencionadas unas palabras, Elí, Elí, lama sabactani. Ahora, nosotros podemos identificar de cómo en ese tiempo, a la tercera hora del día, dice que el velo fue rasgado de arriba para abajo. Y eso nos muestra que el verdadero Cordero, Cristo, vino a entregar su vida por nosotros. Ahí cesaron varias cosas, no más sacerdotes. Ahora Cristo nos va demostrando, en el libro de Levíticos nos muestra estos holocaustos, los sacrificios que se llevaban, qué animales tenían que traerse, cómo tenían que estar. Y el sacerdote tenía que estar limpio de pecado, de pureza. Por lo tanto, si ustedes notan en la historia de la Biblia, nos muestra de cómo el sumo sacerdote tenía que tener un listón o un lazo, una cuerda atado al pie, y tenía que tener campanas alrededor de su cintura para demostrar que aún él vivía, porque ahí en el lugar santísimo no podía entrar un ser con pecados, porque moraba la Shekinah, que es la gloria de Dios. Hoy en día nosotros vemos en esta lección del día miércoles 5 de enero que Jesús es nuestro sumo sacerdote. El libro de Levíticos, ya mencionamos, vamos a leerlo para ir un poquito arrastrando esta enseñanza o estos sacrificios que se daban para identificando y hacer énfasis en el sumo sacerdote que es Cristo y que ahora está en el atrio celestial. Vamos a irnos capítulo 1 de Levíticos al 9. No vamos a leer todos los textos, pero vamos a dar la introducción acerca de estos sacrificios que se daban en ese tiempo. Bueno, dice Levíticos capítulo 1, versículo 1. Llamó a Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Noten la importancia de estas palabras, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Y por qué era sin defecto ofrecido a Dios? Porque era simbolizando al verdadero Cordero que venía sin pecado, pero que tenía que entregar su vida por nosotros. Dice el versículo, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 4, y vamos a detenernos aquí, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Cuando Cristo vino y entregó su vida por expiación de todos los pecados del mundo, ahora podemos saber y recibir por fe de que este Cordero entregó su vida por cada uno de nosotros, simbolizando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la lección nos dice, pastor, de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vemos la importancia de cómo este capítulo de Levíticos nos muestra el sacrificio, los holocaustos que se le llevaban a cabo para la remisión de los pecados y para que el hombre tuviese y fuese lavado su pecado a través de la sangre de estos animalitos. Ahora, pastor, ¿qué nos puede usted aportar acerca de este día? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Mire, pastor, en el tiempo antiguo dice la palabra de Dios que el verdadero cordero tenía que ser tomado de entre la manada, el mejor y el más, me imagino yo, el más opulento, ¿no? Entonces, y se presentaba como un holocausto delante de Dios. Pero este cordero simbolizaba al verdadero cordero, Cristo Jesús, que
años más tarde iba a venir sobre la faz de la tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo Jesús, el sumo sacerdote, era un ser santo, para comenzar santo, limpio, apartado del mal, separado del pecado, pero aún en su santidad él podía salvar así al hombre viviendo en este mundo y que tenía la inquietud, podemos decir así, de apartarse del pecado y acercarse a Cristo nuestro Salvador como el sumo sacerdote. Entonces, claro, Cristo vino y ofreció su vida, ofreció su sangre por aquellas personas que con un corazón dispuesto han abandonado el mundo de pecado y se han acercado al verdadero Cordero, y el Cordero los ha abrazado. Y las personas que acepten esa invitación por el Cordero, dice la palabra de Dios que reciben la adopción de hijos. Entonces, cada uno de aquellos que abandonan el mundo y se acercan a Dios, aceptan a Jesucristo, el único Cordero, porque no hay dos corderos. Entonces, el único Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se humanizó para alcanzar a cada uno de nosotros viviendo en este mundo y también viviendo una vida separada del pecado. Porque tampoco hay muchas personas que creen que la persona puede vivir en sus pecados, acercarse al Cordero para que le limpie sus pecados, y no es así, sino que la persona tiene que abandonar sus pecados y acercarse al verdadero Cordero para que le limpie de su vida pasada, y entonces convertirse en un Cordero de Dios, en un seguidor de Cristo. Amén. Y de esa manera Dios puede obrar en el corazón y en la mente de cada ser humano que tiene dispuesto a acercarse a Él para recibir el perdón de sus pecados, ¿verdad? Amén. Gracias, Pastor. Bueno, es importante, pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, y Pastor José, el fundamento de la iglesia o todo cristiano adventista del séptimo día es el santuario. Vemos la importancia de esto en el santuario, la copia, porque la verdadera está en el cielo. El santuario, hecho por manos de hombres, fue, y ahí está, el plan de salvación, el plan de redención y el plan de rescate. Y aún más, mucha gente todavía no se ha familiarizado en este plan o en el santuario terrenal. Pero también en el santuario también muestra la segunda venida de Cristo. Y podemos ver cómo Dios organizó y le dio las estructuras, le dio las medidas correctas y exactas para que se construyese este santuario. Y él tenía que estar, ¿y por qué él estaba en medio de todas las 12 tribus? Porque realmente él necesita, él quiere, él anhela de que él more en nuestro corazón. Por eso nosotros vemos en la lección de cómo los sacerdotes fueron representantes de los hombres, de los humanos, para mediar en relación con Dios. O sea que los sacerdotes intercedían, pastor, Sí. a favor de los humanos, porque ellos realizaban los sacrificios, ellos le daban cuello le mataban el cuello a los animalitos, y por beneficio y para interceder entre los humanos y Dios decía, ¿verdad?, si eran perdonados sus pecados. Ahora, este era el trabajo del sacerdote, interceder por los humanos con Dios. Ahora, esta intercesión de un sumo sacerdote que se muestra en el cielo, el sacerdocio cesó más, no más sacerdocio, porque tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 y 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16. Miren qué nos dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, versículo 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Escuchen bien, amigos y amigas, miren qué dice la lectura, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que el texto nos está diciendo claramente que Él padeció, Él sintió, y sigue la lectura, sino que
perdón, el 15, nuevamente, lo pueden poner en pantalla, gracias. Sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. La lectura nos está haciendo muy clara y directa. Versículo 16. Gracias. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y voy a hacer un paréntesis en esto. Ahora los seres humanos no tienen que venir a acercarse a un hombre para que este hombre interceda a Dios por nosotros. No, la iglesia popular, la iglesia católica, ha demandado en su doctrina de que tienen que acercarse a un sacerdote para que él interceda a Dios y que por medio de este hombre pueda recibir perdón. El texto dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo te digo algo a ti, y Pastor Carranza, tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente, directamente a Dios. Sí. Ya no hay sacerdote humano. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sumo sacerdote que lo presentó a su Hijo Jesucristo como intercesor de nosotros. La palabra de Dios nos dice claramente, pastor, que hay un sumo sacerdote en el cielo, sí, sí, que es Cristo Jesús. Ahora, si antes los seres humanos venían y entregaban su ofrenda, ahora Dios nos dice que a través de su Hijo Jesucristo, que nos podemos acercar confiadamente a su trono pidiendo misericordia, buscando pronto socorro. ¿No es un privilegio para ti sí, amén, hablar con Dios directamente, abiertamente, con un corazón abierto y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, ayúdame, me arrepiento? Y qué maravilloso es saber de que Él en ese mismo momento nos puede dar su perdón. La iglesia popular, pastor, ¿qué es lo que enseña? Nos da o les da a la gente penitencias, les da oraciones para que ellos puedan cumplir y a través de eso decirle, tus pecados son perdonados. Es una blasfemia contra Dios que esta gente tome la autoridad y se digan que son perdonadores de pecados cuando realmente el sumo sacerdote que es Cristo, Él es el único que nos puede dar perdón. Pastor, adelante. Gracias. Además de eso, pastor, también en esta lección nos enseña de que el sumo sacerdote tiene la obligación de enseñarle a su pueblo que conozca los 10 mandamientos, que están en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Entonces, yo quisiera que los pusieran en pantalla para que tuvieran la oportunidad de leerlos y la gente que esté escuchando esta lección también tenga la oportunidad de darse cuenta que el sumo sacerdote tiene también la obligación de enseñarle a sus ovejas, de enseñarle a su pueblo, de que ellos puedan cumplir también los 10 mandamientos, que es una doctrina que el sacerdote tiene la obligación de enseñársela a sus feligreses. Entonces, y como dice aquí el texto primero, y habló Dios todas estas cosas diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que no hay otro Dios aparte del verdadero Dios que estamos hablando en esta mañana, pastor. Entonces, que Dios pueda ayudarnos. Siga, hermano. Va, Éxodo 24. Entonces, Dios quiere que su pueblo conozca los 10 mandamientos. Y note, no tendrás imágenes de ninguna semejanza, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que vaya en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Escuchemos bien, dice el texto que Dios no quiere que hayan imágenes de ninguna, ni en los cielos, ni en la tierra, sobre la tierra, ni en las aguas, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque solo tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre en el reino de los cielos. Él es a quien nosotros tenemos que seguir, es a quien tenemos que escuchar y es de quien nosotros tenemos que aprender y también de quien tenemos que enseñarle a las personas. Porque no hay dos sumos sacerdotes, solamente uno. Es aquel que vino a esta tierra y que murió en la cruz del Calvario, porque a través de su sangre expiatoria los seres pecadores alcanzan el perdón de sus pecados. Y así pues cada uno de nosotros tenemos la obligación de enseñar al pueblo de que el único sumo sacerdote, Cristo nuestro Salvador, está sentado a la diestra del Padre en el reino de los cielos,
y que muy pronto Él va a venir a buscar a su pueblo que se ha sometido a Él guardando los mandamientos de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Hemos recibido la enseñanza de este día, miércoles 5 de enero. Y lo que sustrajo de este día fue de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora yo te pregunto, ¿has permitido tú que Cristo administre a favor tuyo? ¿Le has permitido que Él tome control de tu vida? Permítelo. Y pastor, queremos que ustedes puedan sentir el gozo que se siente de adorar, de servir y de serle fiel a ese Dios maravilloso. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Pastor, gracias por acompañarnos en este día. Gracias, pastor. Acuérdense que la paz de Cristo more en nuestros corazones y el día de mañana tendremos la lección titulada Jesús es mediador de un mejor pacto. Que el Señor te acompañe. Hasta pronto.